Hola, buenos días, mi nombre es Joaquín, somos de la comisión del doctor García Márquez y vamos a hacer el examen neurológico. Primero vamos a evaluar la conciencia, tanto el nivel, si el paciente se encuentra vigil, somnoliente, en estopor, supor o coma, y vamos a evaluar el contenido de la conciencia, si se encuentra lúcido y ubicado en tiempo y espacio. Buenos días, ¿cómo se llama usted? Cátedra. ¿En qué vino al hospital? En auto. ¿Quién la trajo? Mi pareja. ¿Se acuerda el nombre del presidente? Sí, Alberto Fernández. Muchas gracias. También estamos evaluando el lenguaje. Acá vemos que el lenguaje es fluido, que no hay ninguna afasia, una distonía. También lo podemos hacer que lea algún texto, pero también hay pacientes que son analfabetos, así que con una comunicación se puede evaluar. Vamos a evaluar también la memoria, la inmediata no, ya que no corresponde estrictamente a lo que es la memoria, porque no hay aprendizaje, pero sí vamos a evaluar la de corto plazo. Le podemos dar una serie de dígitos o números que memorice y a los 5 minutos se las preguntamos, y la largo plazo preguntándole sobre hechos familiares o hechos cotidianos que conozca. Los hechos familiares obviamente si hay un familiar que los contate. Y por último les vamos a preguntar sobre el cálculo. Le vamos a pedir que a 100 le reste 7. ¿Cuánto es 100 menos 7? 93. Muy bien. 93 menos 7. 86. Muchas gracias. Esto lo vamos a hacer 5 veces y así sería la primera parte. Hola, mi nombre es María Elena Agostini. Otras funciones cognitivas que pueden explorarse en esta instancia del examen son praxias, resolución de problemas, juicio y planificación, y las gnosias. Praxis significa la capacidad de ejecutar u obrar. Son acciones motoras que se realizan con un fin específico. Se trata de movimientos complejos que han sido previamente aprendidos. Se explora mediante la capacidad de realizar un acto motor a la orden verbal o por imitación. No debe encontrarse afectación estructural de la vía motora, paresia o plegía. Su alteración se denomina apraxia. Se describen distintos tipos. Apraxia idiomotora es el tipo más común. Imposibilidad de realizar un acto motor ante una orden. Por ejemplo, no puede imitar. Apraxia ideatoria, dificultad en el manejo de objetos reales. Por ejemplo, se pone un fósforo en la boca en vez de un cigarrillo. Apraxia constructiva, incapacidad de realizar un dibujo simple, por ejemplo una casa. Apraxia del vestir, incapacidad de colocarse una prenda adecuadamente. Y apraxia del habla. Resolución de problemas, juicio y planificación. Para realizar estas funciones se requiere de otras, como ser la memoria, la percepción, la atención y el lenguaje. Podemos solicitarle al paciente que nos explique el significado de un proverbio, por ejemplo, más vale pájaro en mano que 100 volando, o la semejanza entre dos objetos, por ejemplo, una silla y una mesa que tienen patas. ¿Cómo haría para cebar mate? En este caso, se evalúa la secuencia lógica de los actos. Gnosias. Es el conocimiento producto de la elaboración de experiencias sensoriales. Implica tener indemnidad de la vía sensitiva. El problema es a nivel cortical. Exploración de la gnosia visual. El examinador solicita al paciente que nombre los objetos por él señalado. Libro, reloj, taza. A continuación le pide señalar otros que él va nombrando. Termo, lapicera, reloj. Exploración de la gnosia táctil. El examinador coloca en la mano del paciente, siempre con los ojos cerrados, un objeto que le pide reconocer. Debe identificarlo por su nombre. Una moneda. Perfecto, muchas gracias. La agnosia es la incapacidad de este reconocimiento. Tipos de agnosia que podemos encontrar: agnosia visual, una variante, la prosopagnosia, que es la incapacidad para reconocer rostros humanos previamente conocidos o aprender nuevos. Asomatognosia o falta de reconocimiento de partes del cuerpo como propias. Anosognosia, incapacidad para reconocer su enfermedad, entre otras. Muchas gracias. Mi nombre es Laura Luc y vamos a iniciar la exploración de los pares craneales. El primer par, el olfatorio, no es un nervio que se explore habitualmente o de rutina. No obstante, ha cobrado gran protagonismo el sentido del olfato a partir de la hiposmia y la anosmia, es decir, la disminución y la anulación del sentido del olfato como uno de los síntomas que caracteriza a la afectación por SARS-CoV-2 en la pandemia que estamos transitando actualmente. Cuando un paciente refiere alteración en este sentido, tenemos que indagar, si no estamos en un contexto SARS-CoV-2 positivo, otros antecedentes y factores asociados, tales como tabaquismo, como consumo de drogas ilícitas o algún tóxico, o bien afección respiratoria alta, que es lo que más frecuente aparece vinculado a esta alteración.
Cabe decir también que la hiposmia y la anosmia, detectadas como síntomas del SARS-CoV-2, aún no se ha determinado si es por la mera afectación de las mucosas que produce el virus o por la afectación a nivel nervioso o una afectación mixta. Esto quedará a la ciencia médica para determinar cuál es la fisiopatogenia. Simplemente nos vamos a valer de distintas sustancias odoríferas que el paciente no tiene que ver para preguntarle de qué se trata en cada caso. Vamos a proceder ahora a dicha exploración. Tomando la precaución de que la paciente no tome contacto visual con lo que le vamos a acercar para su identificación, le pedimos que cierre los ojos y le acercamos distintas sustancias para que las identifique a través del olfato. ¿Qué reconoces lo que estás oliendo, Pame? Café. Muy bien. Tenemos que usar varios, porque en el caso de que la paciente haya visto, vamos a despejar cualquier duda. Mandarina. Muy bien. Por último, vamos a chequear un tercer aro. Sándalo. Muy bien, con esto concluye la inspección del nervio olfatorio. Yendo ahora a la valoración del segundo par craneal, el nervio óptico, tenemos que dividir su exploración en 4 etapas. La primera hace referencia a la agudeza visual. La segunda es la valoración cromática. La tercera explora campo visual. Y por último, el fondo de ojo, para el cual nos vamos a valer del oftalmoscopio directo. Yendo específicamente a la valoración de agudeza visual, nos valemos de la carta de Snellen. Es una carta con optotipos que van reduciendo sus dimensiones. Esto es a modo ejemplificativo porque la carta real debe medir 56 centímetros de alto por 28 de ancho y el optotipo mayor 8 centímetros con 8 milímetros, aproximadamente 8 es un poquitito más. Esta carta está ubicada sobre un muro fijo a 6 metros del paciente y la exploradora o el explorador va indicando aleatoriamente los optotipos que el paciente debe ir identificando. Siempre es en sentido decreciente y en la línea donde el paciente ya no puede identificar los optotipos es donde vamos a establecer su agudeza visual. Para eso nos valemos de los valores que están registrados marginalmente. Esto sirve para valorar agudeza visual en la distancia. Es importante destacar también que primero lo hacemos con un ojo ocluyendo el otro, el contrario, y después con el otro ojo ocluyendo el primero. De igual manera podemos valorar agudeza de cercanía a través de cartillas de lectura. Hay cartillas específicas, aquí se puede observar, es la cartilla de Heidegger, párrafos que van reduciendo las dimensiones de las letras y donde el paciente ya no puede leer es donde vamos a determinar cuál es su agudeza de cercanía. Existen distintas cartillas también que se adaptan a las particularidades de los pacientes. Por ejemplo, si se trata de niños, esta cartilla está integrada por figuras que los niños reconocen. Si estamos con algún paciente analfabeto, nos valemos de la cartilla de Landau, que en realidad tiene una letra C, donde le pedimos que identifique hacia dónde está abierta esa letra. O también el examen de la E, que es un examen donde la letra E aparece en distintas posiciones y se le pide al paciente que identifique hacia dónde van las patitas de esa letra E. Para la valoración cromática le pedimos a la paciente que se ocluya la visión en uno de los ojos, tápate un ojo, bien tapadito, y vamos a pedirle que identifique qué lapicera de qué color le estamos mostrando. Rojo. Amarillo. Azul. Es importante seleccionar colores primarios para evitar la confusión que pueda derivar de un color no tan definido como los primarios. Para la inspección de la visión cromática, en laboratorios oftalmológicos se cuenta con el test de Ishihara, que consta en una serie de láminas circulares integradas por puntos que definen distintos signos, generalmente números, también puede haber letras. Esto es más específico de la oftalmología, por eso en la exploración de atención básica en salud o atención primaria, generalmente no está disponible, se resuelve con papeles u objetos de colores como usamos las viromas hace un ratito. Para valorar campo visual hacemos la campimetría de confrontación.
La médica cubre su ojo derecho con la mano derecha y la paciente el izquierdo con su izquierda. Pame, sostén tu mirada en mi ojo descubierto. Vos avísame cuando dejes de ver la lapicera, pero tenés que mantener la mirada fija en mi ojo. Ahora. Mantén tu ojo sobre el mío. Ahora. Muy bien. Se considera como referente de normalidad el campo visual del explorador. Esto nos permite determinar hemianopsias o cuadrantopsias. Para hacer un fondo de ojo necesitamos del oftalmoscopio directo. Lo ideal es que la habitación esté lo más oscura posible para favorecer la dilatación pupilar con la luz del oftalmoscopio. En caso de que el examinador use lentes, necesita quitárselos y compensar las dioptrías con los discos del oftalmoscopio. Hay que acercarse al paciente enfocando a la retina nasal con una incidencia de la luz desde unos 30 a 35 centímetros. Una vez logrado el destello rojo, debemos aproximarnos lentamente para incomodar lo menos posible al paciente y enfocar hacia la retina nasal buscando el nervio óptico. Una vez identificado, empezamos a recorrer los vasos en sentido superior, inferior, nasal y lateral para poder observar en su integridad la retina. Una vez hecho esto, pedimos al paciente que mire la luz para poder examinar la mácula. De esta manera tenemos muchísima información respecto del estado de la retina y de la incidencia de patologías que, si bien no son de origen en el nervio oftálmico, van a incidir también. Pero a nivel neurológico lo que nos interesa es valorar la mácula y el estado del nervio óptico. Para hacer valoración de los reflejos pupilares tenemos que decir que las pupilas en su diámetro normal es de 3,5 milímetros con un rango entre 2 a 6 milímetros. Esta equivalencia en las dimensiones o esta igualdad en las dimensiones es lo que se denomina isocóricas. Las pupilas pueden tener dentro de la normalidad hasta 1 milímetro de variación o anisocoria, pero siempre valorado dentro del contexto clínico, esa pequeña variación. Una variación mayor a 1 milímetro siempre nos está indicando alguna patología que debemos investigar. Sabemos que los reflejos pupilares van a estar sustentados sobre la vía aferente dada por el nervio óptico y la vía eferente que corresponde a los sistemas simpático y parasimpático. Vamos a colocar la mano sobre la nariz de la paciente para impedir que la luz pase al ojo contralateral. Encendemos la linterna y la aproximamos. Por favor, Pame, mira un punto distante y sostén ahí la mirada. Acercamos la luz y al hacerlo detectamos la miosis, es decir, la reducción del diámetro de la pupila del ojo iluminado. Este es el reflejo fotomotor directo. Vamos a hacer también la valoración del reflejo consensual. Igualmente colocamos, en ambos ojos debemos hacerlo, ¿no? Primero estamos valorando el consensual al iluminar su ojo izquierdo y después lo vamos a hacer sobre el derecho. Encendemos la linterna, le pedimos a la paciente que observe un punto distante y mantener la mirada fija. Aproximo la linterna y debo observar la reducción del diámetro de la pupila contralateral. Esto nos va a permitir detectar ya sean lesiones a nivel del nervio óptico por la decusación, estoy hablando de consensual, ¿no es cierto? Por la decusación del nervio óptico a nivel del quiasma, así como otro tipo de patologías, como por ejemplo cuando detectamos la pupila de Argyll-Robertson, que se asocia frecuentemente a sífilis, pero también puede tener que ver con lupus eritematoso sistémico, por ejemplo. No debemos descartar ninguna patología cuando hacemos la valoración completa de un paciente. Tenemos que tener presente también que esta alteración en estos reflejos puede estar indicándonos una alteración periférica por afectación diabética, neuropática, y también, por ejemplo,
una encefalopatía de Gauget-Wernicke. Vamos a hablar, hablando de los reflejos, vamos a hablar del reflejo de acomodación de la pupila y convergencia del globo ocular. La maniobra es muy simple. Voy a colocar un objeto frente a la nariz, lo voy a acercar y lo voy a alejar. Lo voy a acercar y lo voy a alejar. Yo ahora voy a poner un video explicando bien qué es lo que se produce. Al acercar el objeto se produce la convergencia de los globos oculares y la acomodación pupilar. Lo que se produce es la contracción del músculo ciliar que hace que se produzca la miosis en la pupila. ¿Para qué? Para evitar la divergencia de los rayos de luz, para evitar la divergencia de la imagen, ¿sí? Y que no se vea borrosa al enfocarla más cerca. Esa es la acomodación que se produce y también se produce un aumento de la convexidad del cristalino, ¿sí? Ahora voy a poner un video donde se ve bien cómo la pupila se agranda a la medida que alejo los objetos y se achica cuando lo acerco. Eso se llama acomodación pupilar. Hola, soy Melina Bar y vamos a hablar de la evaluación de los 3 pares craneales, tercer motor ocular común, cuarto par patético o sexto par motor ocular externo. También tenemos que saber que al tener el tercer par debemos valorar lo que es el estado de párpados, ¿sí? Y también lo que es el reflejo pupilar. Bien, yo ahora voy a hacer lo que es la valoración de la motilidad ocular extrínseca. Con la mano izquierda sostener el mentón. ¿Para qué hacemos esto? Para evitar que el paciente mueva la cabeza y siga el objeto con la cabeza. Yo quiero que el paciente siga el objeto solo con los ojos. Colocamos el objeto en la parte central. De ahí me dirijo hacia un lado, en este caso hacia la derecha, y evalúo. Recto, siempre con el mentón fijo, ¿no? Bien, evalúo. Recto interno, recto externo. Vamos hacia el otro lado y evalúo lo que es recto interno, recto externo. De acá me voy a dirigir hacia arriba. Voy a evaluar recto superior y en este caso oblicuo inferior. Voy hacia abajo, recto inferior, oblicuo superior. Volvemos, arrancamos de la parte inicial nuevamente, vamos hacia ese lado, evaluamos recto superior, oblicuo inferior, hacia abajo, recto inferior, oblicuo superior. Cuando existe alteración de la motilidad ocular extrínseca podemos tener diplopía, que es la visión doble, como también podemos tener extravismo, que es la desviación de uno o ambos globos oculares con la cabeza fija, que se produce por alteraciones de la inervación de los músculos extrínsecos, como por ejemplo la parálisis del tercer par, ¿sí? Como había dicho anteriormente, no solo vamos a valorar la motilidad ocular extrínseca, tengo que evaluar el estado de párpado, evaluar el estado de pupila. Si no hay movimientos oscilatorios rítmicos, como es la presencia de nistagmus. En caso yo tengo una parálisis del tercer par, el paciente va a presentar lo que es ptosis parpebral, que es la caída del párpado, porque recordemos que tiene fibras para el elevador del párpado superior, también tiene fibras preganglionares a nivel de lo que es la pupila, que parasimpáticas, que es lo que me va a acompañar a esta parálisis del tercer par, es una midriasis, ¿sí? Porque no tengo actividad parasimpática. Entonces, la ptosis parpebral, la midriasis y el ojo que se desvía hacia abajo y hacia afuera. La parálisis del cuarto par, el paciente no puede aducir de acuerdo del lado que esté afectado, ¿sí? No puede aducir. En el sexto par, obviamente que el paciente no puede mirar hacia afuera. Entonces, siempre busca mover la cabeza para tratar de que las imágenes se proyecten en puntos simétricos y se fusionen, ¿sí? La parálisis del tercer par tenemos que diferenciarla del síndrome de Claude-Bernard-Horner. En el síndrome de Claude-Bernard-Horner hay una alteración simpática. El paciente va a presentar una verdadera ptosis parpebral porque hay una irrigación simpática del músculo tarso que se encuentra en el elevador del párpado superior. Entonces, al alterarse esa irrigación simpática, el párpado cae. Tenemos una leve ptosis parpebral. A diferencia de la parálisis del tercer par, no va a presentar midriasis, sino miosis, y no va a presentar el estrabismo, la desviación hacia afuera y hacia abajo, ¿sí? Vamos a pasar a hablar de nistagmus. Nistagmus tenemos que saber que son movimientos oscilatorios y rítmicos del ojo. Bien, puede ser congénito o adquirido. Y adquirido por
varias causas. Puede ser vestibular, nos va a dar un tipo de nistagmus, ¿sí? Que cuando hablamos de vestibulares hablamos de lesiones periféricas, o puede ser de lesiones del sistema nervioso central, que hablamos de otro tipo de nistagmus. Cuando hablamos de nistagmus periférico, va a ser un nistagmus que por lo general es horizontal, puede ser horizonte rotatorio, ¿sí? Pero es unidireccional. Yo al paciente le hago los movimientos que siga el objeto y el nistagmus no cambia de dirección. Tiene una fase lenta y una fase rápida. La fase lenta me va a indicar el lado lesionado y la fase rápida me indica el lado sano. Bien, aparte de ser unidireccional, tenemos que saber que desaparece con la fijación de la mirada y es fatigable, o sea, va disminuyendo la intensidad del nistagmus y tiene una fase de latencia. El nistagmus central se presenta bidireccional, es horizontal o vertical puro, no desaparece con la fijación de la mirada y no es fatigable y no tiene fase de latencia. Gracias. Hola, mi nombre es Vanina y yo voy a hablar de la sensación y de la fuerza facial en el examen físico. Ahí está. Bueno, con la punta de un algodón vamos a valorar el reflejo corneano. Acercamos, pedimos al paciente que mire para el lado contrario hacia donde nos acercamos y tratamos de tocar la córnea con la punta del algodón. Después le vamos a pedir al paciente que cierre los ojos y le vamos a ir tocando con la punta del hisopo distintas partes de la frente, de la mejilla y del mentón de forma bilateral y nos va a ir señalando dónde le vamos a ir tocando. Y le vamos a preguntar si siente igual de los dos lados. ¿Se siente igual de los dos lados? Sí. Perfecto. Con dos tubos de vidrio, uno con agua tibia y otro con agua fría, vamos a valorar la temperatura. ¿Siente frío o calor? Frío. Frío. ¿Igual? Igual. Con el tubo de agua caliente lo mismo. Igual. ¿Frío o calor? Claro. Calor. La función motora de la masticación, vamos a pedirle al paciente que abra la mandíbula, que haga fuerza. Bien, y nosotros tratamos de resistirlo al abrir y ahora al cerrar. Bien, que apriete la mandíbula, que apriete los músculos de la mandíbula y valoramos la masa y la fuerza del músculo temporal y macetero. Bueno, para observar la simetría en las expresiones faciales, primero vamos a ver que el surco nasogeniano está igual hacia ambos lados. Le pedimos también al paciente que levante las cejas lo más que pueda, bien, y que cierre los ojos con fuerza. Y nosotros vamos a tratar de levantar el párpado superior y los mantiene cerrados. Le podemos pedir que llene los cachetes de aire y nosotros tratar de expulsarlo y lo mantiene en la boca, que sonría y ver que hay una simetría en ambos lados de la cara. Bueno, estas son algunas de las maniobras que podemos utilizar para valorar los pares craneales 5 y 7, que son los que nos brindan la sensibilidad y la función motora de la cara. Gracias. Mi nombre es Carla Barrera y voy a explicar cómo se realiza el examen físico de los pares craneales desde el 8 hasta el 12. El par craneal número 8 corresponde al nervio auditivo, el cual presenta dos ramas principales que son la rama auditiva y la rama vestibular. La rama auditiva la vamos a comenzar a examinar apenas ingresa el paciente a nuestra consulta. Por ejemplo, observando si el paciente habla con voz alta, ya que las personas con hipoacusia suelen levantar la voz, o si trata de leer nuestros labios a la hora en que hablamos. También podemos posicionarnos a unos 50 centímetros del paciente y susurrar alguna frase. Vamos a notar si el paciente escucha o no escucha lo que decimos. Si escucha. También puede ser hacer sonar los dedos a unos 50 centímetros y nos va a decir si lo siente o no lo siente. Sí, perfecto. Después vamos a realizar la prueba de Ray y la prueba de Weber, que son dos pruebas que se realizan con la vibración del diapasón. La prueba de Weber comienza haciendo con el diapasón afinado y se lo coloca en el centro de la cabeza. Y se le pregunta al paciente si percibe la vibración. Sí, percibe. Muy bien. Y si la percibe hacia ambos lados. La percibe hacia ambos lados. Perfecto. Puede ser que el paciente la perciba hacia el lado enfermo, lo cual nos indicaría una hipoacusia de conducción, o hacia el lado sano, el cual nos indicaría una hipoacusia de transmisión o censura nerviosa. Después vamos a realizar la prueba de Weber, que consiste
en colocar el diapasón a nivel de la apófisis mastoide del temporal y preguntarle si percibe el paciente las vibraciones. Y luego, cuando deje de percibirlas, nos va a avisar y se lo vamos a colocar a unos 30 centímetros del conducto auditivo externo. Lo dejé de sentir. ¿Me escuchas? Perfecto. Si el paciente escucha mejor por la vía ósea que por la vía aérea, significa que presenta una hipoacusia de transmisión y que su problema está a nivel de lo que es el conducto medio, el oído medio o el oído externo. Por el contrario, si presenta una mejor audición a través de la vía aérea que de la vía ósea, significa que hay una hipoacusia sensoroneural, el cual nos indicaría que hay un problema a nivel del oído interno. Para esto es muy importante corroborarlo realizándole una audiometría al paciente. Ahora vamos a explicar cómo se realiza el examen físico de la rama vestibular, la cual es la responsable del mantenimiento del equilibrio y de la propiocepción. Para esto le vamos a pedir al paciente que cierre los ojos y que junte los pies. Y cierre los ojos. Lo normal es que el paciente logre mantener el equilibrio, por el contrario, si el paciente presenta una alteración a nivel de la rama vestibular, suele lateralizarse hacia uno de los lados o caerse, y hacia el lado en el cual se va a lateralizar o se va a caer el paciente es la que nos va a indicar cuál es el lado afectado. También podemos pedirle que se coloque como si estuviera realizando un pariqueso, con los ojos cerrados. Y es normal que el paciente logre recuperar la estabilidad después de unos segundos, pero si no lo logra, suele caerse o lateralizarse sin poder recuperar el equilibrio hacia el lado afectado. Perfecto. También podemos pedirle al paciente que cierre los ojos y que camine como si estuviera imaginando una línea recta. Perfecto. También esto nos indica si se desvía hacia uno de los dos lados, cuál es el lado afectado de la rama vestibular. Perfecto. En el examen físico de la rama vestibular también vamos a realizar la maniobra de Dixie-Hallpike, la cual es la encargada de evaluar la presencia de nistagmo de origen vestibular. Recordemos que el nistagmo son una serie de movimientos involuntarios o oscilatorios que se producen a nivel de los ojos, los cuales pueden ser verticales, horizontales o pendulares. Para esta maniobra vamos a comenzar con el paciente sentado, lo vamos a ayudar a que se posicione hacia atrás, con la cabeza colgando al borde de la camilla, realizando a unos 30 o 40 grados del borde de la camilla, y luego le vamos a dirigir la cabeza hacia un costado. Lo normal es que el nistagmo, si se produce, es que no dure más de 10 segundos. Por el contrario, si el paciente presenta vértigo en el momento de durante la realización de la maniobra, o si presenta un nistagmo que dure más de 10 segundos y que todavía continúe cuando el paciente ya está sentado, nos indicaría una patología a nivel de la rama vestibular. Hay que recordar que esta maniobra se la debe hacer comparando ambos ojos, o sea, lateralizando la cabeza hacia ambos lados. Ahora voy a explicar cómo se realiza el examen físico del 9º y 10º par craneal, que corresponden al glosofaringio y al neumogástrico, los cuales se los realiza juntos. Para esto le vamos a pedir al paciente que abra la boca, que saque la lengua, y vamos a observar la forma y el trofismo de la úvula y del paladar blando, los cuales vamos a observar si presenta asimetría o si se presenta la úvula desviado hacia algún costado. También le vamos a pedir al paciente que diga A, y vamos a ver si la úvula se lateraliza hacia alguno de los dos lados.
Para la evaluación del 11º par craneal, que corresponde al nervio espinal, es el encargado de inervar los músculos como el trapecio y el esternocleidomastoideo. Para esto vamos a observar el trofismo y la simetría de los músculos, y en el caso del trapecio vamos a pedirle al paciente que empuje con los hombros hacia arriba a la vez que nosotros imprimimos fuerza hacia abajo. Lo normal es que el paciente logre mantener la resistencia. En caso de que no se lo logre, nos estaría indicando una hipotonía. En el caso del esternocleidomastoideo, vamos a colocar la mano en la mejilla del paciente y le vamos a decir que nos mire, a la vez que nosotros hacemos fuerza hacia el lado contrario y observamos la forma del esternocleidomastoideo. Se lo realiza comparando ambos lados, tanto a nivel del esternocleidomastoideo como a nivel del trapecio. Y por último, para el caso del glosofaringio, vamos a observar la forma de la lengua y los movimientos de la lengua. Le vamos a pedir al paciente que abra la boca y saque la lengua. Para esto vamos a ver la forma, le vamos a pedir que la lateralice hacia un lado, hacia el otro, hacia arriba y hacia abajo. Perfecto. También podemos pedirle con la mano también a nivel de la mejilla que imprima fuerza con la lengua hacia ese lado. Perfecto. Y vamos a observar la fuerza de la misma. Me llamo Paula y vamos a ver la exploración de la función motora. Primero evaluamos la marcha, en la que vemos una marcha espontánea y otra solicitada por el examinador. Para examinar la marcha en tandem, le pedimos que camine en línea recta, colocando el talón directamente delante de la punta del otro pie, como mínimo de 10 a 15 pasos. Sobre la evaluación de la marcha vamos a tener en cuenta el inicio de la marcha, separación entre los pies, si hay aumento de la sustentación, ritmo, simetrías, amplitud de los pasos y movimiento de los brazos asociados. Como ejemplo de alteraciones de marcha podemos tener marcha espástica o en guadaña, parética, atáxica o de pato. Luego vamos a evaluar la ataxia o coordinación de los movimientos. Tenemos una ataxia estática y otra dinámica. A la ataxia estática la exploramos mediante la maniobra de Romberg. Le pedimos al paciente que se pare con los pies juntos, los brazos a los lados del cuerpo y que cierre los ojos. También podemos realizar la maniobra de Romberg sensibilizado, que se utiliza cuando la anterior es negativa. Con el paciente parado le pedimos que coloque un pie delante del otro en la misma línea y le indicamos que cierre los ojos. En ambas maniobras no tendría que manifestar ningún balanceo o tendencia a caer, de lo contrario la maniobra sería positiva y tendríamos signo de Romberg o signo de Romberg sensibilizado. La exploración de la ataxia dinámica la realizamos con pruebas en miembros superiores e inferiores. En miembros superiores utilizamos la prueba de índice-nariz, le pedimos que extienda ambos brazos en sentido lateral y que toque alternativamente con un índice y el otro la punta de la nariz, y luego le pedimos que cierre los ojos. En miembros inferiores realizamos la prueba de talón-rodilla. Le pedimos que se coloque en decúbito dorsal con las piernas extendidas. Las realizamos primero con los ojos abiertos y luego con los ojos cerrados. Le pedimos que lleve el talón a la rodilla opuesta y luego descienda por la cresta tibial hasta llegar a la posición original. Le pedimos que repita el movimiento con el miembro opuesto. En ambas maniobras vamos a observar si el movimiento tiene vacilaciones, si es simétrico o por el contrario es dismétrico, descompuesto o se realiza mediante planeos. Las ataxias de acuerdo a su origen pueden ser medular, severosa, laberíntica o periférica. Luego realizamos la exploración de diadococinesia, en donde le indicamos que realice con sus manos extendidas movimientos rápidos de pronación y supinación. Con esta prueba vamos a comprobar si hay adiadococinesia, que sería cuando el paciente efectúa los movimientos en forma lenta o torpe. Y por último, exploramos la presencia de movimientos involuntarios, que se pueden presentar en forma transitoria o permanente. Pueden ser temblor, tics, mioclonías, distonías o fasciculaciones. Para la exploración del temblor le indicamos que lleve hacia adelante sus miembros superiores extendidos con los dedos abiertos. Observamos si se produce temblor en los dedos, que podemos hacerlo
más evidente colocando una hoja de papel sobre el dorso de la mano. Otra manera sería con los miembros en igual posición, manteniendo las manos en flexión y los dedos separados. Muchas gracias. El examen de la motilidad comprende la exploración de 3 puntos fundamentales: el trofismo muscular, el tono muscular y la motilidad activa voluntaria, que en otras palabras es la fuerza muscular. El trofismo muscular hace referencia al estado de nutrición, al tamaño y al desarrollo de una masa muscular. Esta se evalúa a través de la inspección, prestando atención a la forma y a los relieves del músculo. Además, si es necesario, se puede medir el diámetro muscular con una cinta métrica, comparando simétricamente un miembro con el otro. La reducción del tamaño muscular se denomina hipotrofia muscular y el aumento del mismo, hipertrofia muscular. Cuando hablamos de tono muscular, hablamos de aquella contracción permanente, involuntaria, de grado variable, no fatigante y de carácter reflejo de los músculos. En la inspección debemos observar si las masas musculares tienen un aspecto y relieves normales. Y al examinar a través de la palpación, debemos tener en cuenta que el grado normal de consistencia o dureza de un músculo dependerá, entre otras cosas, del desarrollo muscular de cada paciente. En la maniobra de Stewart-Holmes se le pide al paciente que flexione el antebrazo sobre el brazo y el explorador trata de extenderlo ejerciendo fuerza de manera sostenida para luego soltarlo de forma brusca y ver el comportamiento del miembro del paciente. En cuanto a la fuerza muscular, se evalúa la fuerza de contracción muscular al realizar un movimiento activo voluntario. Dentro de las maniobras más importantes para evaluar la fuerza muscular, tenemos primero la maniobra de Minkasini, que se utiliza para la evaluación de los miembros tanto superiores como inferiores. En el primer caso, el paciente debe extender y mantener los miembros superiores con sus ojos cerrados. Normalmente, ambos miembros descienden paulatinamente en forma simultánea. Para los miembros inferiores, el paciente debe colocarse en decúbito dorsal con los miembros inferiores extendidos y algo separados, o bien flexionando los muslos sobre la pelvis y la pierna sobre el muslo, y que se mantenga en esas posiciones el mayor tiempo posible. Luego tenemos la maniobra de Barré, que se lleva a cabo colocando al paciente en decúbito ventral con las piernas formando un ángulo recto con el muslo y pidiéndole que se mantenga en esa posición el mayor tiempo posible. Normalmente ambas piernas caen de manera suave y paulatina. Por último, una prueba de gran utilidad es la prueba rotatoria de los índices, que consiste en girar los dedos índices uno sobre el otro a una distancia de 10 centímetros durante 10 segundos. Eso ha sido todo por mi parte, muchas gracias. Bueno, soy Lucía y les voy a hablar sobre los reflejos. Los reflejos van a ser una respuesta automática o ante un estímulo específico que va a tener el cuerpo. Voy a tener los reflejos miotáticos y los reflejos cutáneos. Entre los miotáticos tengo el masseterino, el bicipital, el tricipital, el rotuliano y el de Aquiles. Les voy a mostrar un videito de cómo se hace el rotuliano, que es el más utilizado en la clínica. Y después, entre reflejos cutáneos, voy a tener los abdominales, el reflejo plantar o de Babinski, y que va a significar una lesión en la vía piramidal. Los reflejos cutáneos o superficiales van a ser por un estímulo nociceptivo y la respuesta va a ser muscular y van a depender de la inanimidad de la vía piramidal. Van a existir 3 niveles que nos permiten explorar estos reflejos: el superior, el medio y el inferior. Y después existen una serie de reflejos patológicos primitivos, como el orbicular sostenido, el orbicular de la boca, el palmo-menteano, el reflejo de la presión de la mano y el signo de Corti. Mi nombre es Elisa García-Güey y les voy a hablar de la exploración sensitiva. Para comenzar, es importante destacar que la sensibilidad va a depender de cada paciente. Es algo subjetivo, no todos los pacientes van a sentir el mismo dolor o van a tener la misma sensibilidad táctil. Para realizar la exploración sensitiva tenemos que explorar la sensibilidad táctil, dolorosa, la sensibilidad vibratoria y la térmica. La sensibilidad táctil la vamos a explorar mediante un trozo de algodón o de papel que vamos a pasar por la superficie cutánea del paciente
y el paciente debe indicar si siente el roce o no. La sensibilidad dolorosa la vamos a evaluar con un alfiler, vamos a pinchar suavemente al paciente y vamos a evaluar si hay aparición de dolor o no, y se lo interroga al paciente para que nos indique cuál es el nivel de dolor que tiene. La sensibilidad térmica la vamos a evaluar pasando sobre la piel del paciente un tubo con agua caliente o con agua fría. La sensibilidad vibratoria la vamos a explorar mediante la ayuda de un diapasón, el cual vamos a hacerlo vibrar y lo vamos a colocar en una saliencia ósea del paciente, y en situaciones normales el paciente debe sentir la vibración y nos debe indicar cuánto tiempo la siente. Bueno, espero que les haya sido de utilidad. Nos vemos pronto.